¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo... Sí, te Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez... No la estoy viendo, che. ¿Vos la ves? No la ven. Yo no la veo para nada, ¿no? No la ven. Yo tampoco, pero ¿alguien la ve? No la ven. ¿Y si hacemos un programa? Y no sé, ¿hiciste radio alguna vez? Y algunas columnas que me corren porque lo hago muy larga. ¿Y si traemos invitados? Invitados, análisis de la actualidad. No la ven. Vecinos que dejen sus inquietudes y que nos cuenten sus experiencias. Y análisis de noticias, que no quede solamente en la información, sino de volcarlo a lo concreto y en lo que pasa acá en el coche. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente... Bienvenidos al 10º programa ya de No la ven, acá por Radio Cooperativa. Ya en cuenta regresiva de esta presentación que nos acompañó en estos primeros 10 programas. Esperemos que le quede poco recorrido. La vamos a despedir. Estamos despidiendo, vamos a renovar, vamos a hacer algo más. Otras voces van a ser. No las nuestras. Se van a cansar de escucharnos durante el programa, no sobre la presentación. Bueno, 10 programas, ya estamos, no sé, habituados a la radio cooperativa. ¿Cómo andan? ¿Qué balance? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, venimos bien. ¿Puede estar mejor? Claramente puede estar mejor. ¿Puede estar peor? También podría estar peor. A mí me gustaría repasar o recordar, mejor dicho, a la audiencia, además de la vía de comunicación, que creo que ya las deben saber, el WhatsApp es 498047, nos escuchan en fmcooperativa.com.ar, que nuestros episodios, los 10 episodios que hemos desarrollado hasta el día de hoy, los encuentran en Spotify, en el canal de Paco. Y en YouTube. En YouTube. Y en YouTube. En mi canal, Maximiliano Cantoni, lo buscan así, ponen No la ven, Maximiliano Cantoni, encuentran ahí. Las columnas también de los mediodías también están ahí. Pongan Maximiliano Cantoni, no la ve, porque si solamente ponen Maximiliano Cantoni van a ver cosas de fútbol. Hay un jugador que juega en Villamitre, sí, otro Maximiliano Así Cantoni. que pongan no la ven, Maximiliano No Cantoni. soy yo, no tengo esas habilidades. Tampoco que triunfó en el fútbol ese No, muchacho, ¿no? Pero bueno. No sos vos. No soy yo. Y en Spotify nos encuentran como Paco. ¿No la ven? No la ven también. Pueden poner no la ven, Pablo Emanuel con doble M, Taboada. Bien. Podríamos hacer una entrevista a Maxi Cantoni. A ver, Claro. Podríamos ver y hacemos a ver cómo le fue claro. Vitre. Ya creo que está retirado, pero bueno, estaría bueno. Bueno, que dé una ahí, a ver tutorial. Nada, no, nos conocemos por lo menos en el aire. Bueno, hoy vamos a hablar de... y urbanismo. Vamos a hacer la segunda parte de transporte. Vamos a seguir. Vamos a tener, esperemos, una charla con Fernando Berkovich, una persona, un referente académico, también con participación en radio. Muy buenas críticas del programa anterior que hicimos, cómo abordamos el tema, con la seriedad, con las voces que... Autobombo, hay que hacer un No, el mejor programa. No, pero de verdad que hemos que todos los temas que tratamos lo hacemos de una manera muy responsable. Obviamente escuchando todas las voces, dando nuestro punto de vista, pero sí siendo amplios a la hora de escuchar las distintas voces y los distintos puntos de vista sobre la cuestión. Espectacular. Somos el mejor programa de radio cooperativa, de la radio local también. Yo digo que para entender ciertas temáticas que hacen a la cuestión de la ciudad, los temas que hemos tocado me parece que han estado muy bien, han sido muy actuales y los hemos desarrollado por ahí se escucha con toda la mate, seriedad. Pero bien. Bueno, sí. Cosas que, cosas que pasan. Una hora. Bueno, y vamos a seguir hablando en este sentido de pensar la ciudad, la planificación, la entrevista también va a ir por ese lado, sobre el crecimiento del espacio urbano, la ciudad, cómo se va desarrollando, la cuestión de los emprendimientos inmobiliarios, cuál es el rol del Estado. Vamos a hacer un cierto punteíto para seguir charlándolo y darle profundidad al análisis, ¿no? Esa es la voluntad que tenemos, es tratar temas locales con cierto desarrollo y con cierto cuestionamiento de cómo viene funcionando y cómo se podría implementar. Así que... Fernando Berkovich, perdón, sí. Pero un, digamos, erudito en el tema, que claramente nos va a clarificar, perdón la redundancia, pero bueno, por ciertas cuestiones que obviamente que son súper importantes. Sí, no es lo mismo pensarlo desde Capital que pensarlo en Necochea, pero bueno, por lo menos nos puede orientar un poco de otras visiones de otros lados, y nosotros vemos desde una ciudad
de la costa, con 100.000 habitantes, del tamaño mediano, con problemas que no son los mismos que están en Capital claramente, pero nos puede enriquecer el análisis que nosotros hacemos de acá. Así que bueno, arrancamos con No la ven. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo de... Sí, te Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue el programa... No la ven. No la ven. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente es ese rey. Pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hoteles. Gente acá se me hace busco un alquiler, pero no la ven. Siente que ya falta el morfi, dólares en los bolsillos de Adorni. Los aires temblan en combis, calle cortada, corras y corky. Facho con arma, Nancy y zombie. Caputo roba y cobra belly bunny. Galacrimógeno, humo y un sol gris. Dale Gil si no te calza ni por un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos es un juego, lo TTT. Lo mismo de siempre de... Muy difícil abordar, digamos, el tema que tenemos planificado para hoy, transporte y urbanismo, sin antes mencionar que hoy es un día bastante particular, a mi entender, de cómo se vienen dando en cuanto a la política nacional las distintas medidas que ha tomado el gobierno y cómo han repercutido, como siempre hablamos en este programa y en este espacio, cómo repercuten negativamente en nuestra ciudad. Digamos, el tema del transporte claramente se pone nuevamente en discusión, sobre todo el boleto, digamos, con el título que representa tener el boleto o plano más caro del país, justamente por el quite del subsidio que el gobierno de turno en este plan de ajuste denominado magistral, majestuoso, como lo llaman, el más grande de la historia, bueno, cómo repercute negativamente. Yo no puedo decir que estamos atravesando un buen momento. Para mí es el momento, la semana más crítica del gobierno. Tenemos renuncias, el jefe de gabinete que decidió, que le pidieron la renuncia, hubo el reemplazo. Nos comimos el verso de que venían por la casta y achicar ministerios, achicar el gasto, y resulta que estamos incorporando funcionarios y creándole nuevos ministerios funcionarios de la casta. Funcionarios de la casta. Ya aprobados en la función pública, ¿no? Sturzenegger, ya con 2 veces, con Cavallo el Caballo en los 90, ¿no? En los 90, claro, iniciándose en ese momento. Después con De la Rúa, con Macri también. Macri, sí, ya aprobado en la función pública y con muchos fracasos, por lo menos para el lado del pueblo, ¿no? El fracaso. Seguramente tiene grandes logros para el sector concentrado, le fue muy muy positivo y por eso sigue estando. No recuerdo la cantidad de ministerios, pero sí tengo muy presente el speech de Milei diciendo afuera, el Ministerio de la Mujer afuera, y como claramente dando señales de que había que checar el Estado, y ahora creamos nuevos ministerios para poner a funcionarios que venían trabajando, digamos, en colaboración con el gobierno, pero bueno, para buscarles el lugar. Sí, Guillermo Francos viene a trabajar con Scioli en la provincia y trabajó estuvo dentro del gobierno de Alberto Fernández también. Era representando en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. Guillermo Franco, aclaremos, nuevo jefe de gabinete en reemplazo de Nicolás Pose. Sí. La cuestión del ajuste también, esto de cómo no hay plata para ciertas cosas y sí para otras, ¿no? Bueno, el tema de los comedores y las 5 toneladas de alimentos que la tenían guardada, pues, supuestamente para la crisis climatológica, de no sé lo que corno. Sí, ya pasaron varias situaciones y nunca la sacaron. Siempre como la excusa, siempre la tienen presente y bueno, la cuestión social le importa muy poco. Algún día vamos a hacer un programa con las justificaciones, sobre todo de Adorni, que es el vocero de la presidencia, que de verdad que rozan, yo digo lo violento en cuanto a de la manera que son soberbias, que son Sí. Hicimos un programa estaba pensando sobre los comedores acá en Necochea, sobre cómo no les llevan alimentos. Me parece que las formas no tienen que tapar el contenido. El contenido es que es un gobierno que gobierna para unos sectores concentrados económicos y el pueblo, la verdad, le importa muy poco. Y cuando tienen los recursos, que no es que tienen que gastar, sino que lo tienen encanutados para ello. Me parece que muchas veces, ahora, hablar de los cambios de gobierno, hablar del viaje o de lo que hizo en el Luna Park o del viaje que va a Estados Unidos, es quedarnos en esto, en el show, ¿no? En lo que hizo en el Luna Park. Y me parece que hay cuestiones muy de fondo, que esto
en su momento, esto lo hablábamos recién fuera del aire, de la desocupación que está como problema, ¿no? Entonces, él dice, yo estoy haciendo el ajuste más grande del mundo y ahora sí claramente va a haber desocupación, ¿no? Como ya reconociendo como el próximo problema que va a haber, bueno, y la inflación, ¿no? Como la inflación como quedando del lado diciendo mi logro es que ya hice... Claro, pero justamente, o sea, dejamos se muestra como un logro dejar de hablar de inflación, pero empezamos a hablar de desocupación y pobreza, o sea... hay claramente para mí una situación crítica que se está manifestando con cambios en el gabinete, con anuncios que son anuncios sobre anuncios. Recordemos también que después del show del Luna Park, ¿no? Vinieron los actos por el 25 de mayo, Milei se presentó en Córdoba, y anunció la creación del consejo del 25 de mayo, ¿no? Sarasa. Claro, post pacto de mayo, que todavía no se efectuó, terminó mayo, obviamente. Seguramente se haga más adelante cuando salga esta famosa ley que se está tramitando. Sí, que está complicada, se está complicando. No digo que no va a salir, pero más complicada de lo que ellos quizás creían. sí, ahora se volvieron a aumentar los sueldos los senadores. 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Eso. Y hace 2 meses discutíamos que se pasaban de 2 a 3 o de 1,5 a 2. Sí, esos diputados cobran menos, cobran 2 millones, estos senadores cobran 8. Hay que ver hasta cuándo le funciona la magia, ¿no? El truco de tenerlo discutiendo esto y decir, bueno, no, el hambre, la crisis, la pobreza. Creo que como tienen ese truco, ¿no? El truco del ilusionista, del mago, ¿no? De tratar de distraernos, pero en un momento creo, o no debería seguir funcionándole como en cierto momento le viene funcionando. Yo recalco también, como decía Martín, de que quizás ahora se le estamos notando más, ¿no? el naipe abajo de la manga, que cómo funcionan. Pero hoy, perdón Max, pero hoy otra noticia que sale a la luz es el gasto de 600 millones de dólares para la exportación de 3 buques con gas por no haber para la compra de gas para abastecer a la demanda, por no haber invertido oportunamente los 40 millones de dólares que hacían falta para terminar el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, con la excusa de que vamos a parar la obra pública y estamos pagando las consecuencias de un mal manejo, claramente. Y la excusa de Adornes de hoy, yo, o sea, porque me tomo el trabajo de escucharlos toda la mañana, ¿no? Es que estamos en presencia del invierno más frío en los últimos 40 años. Chicos, el invierno no empezó el invierno. Sepan que el invierno no empezó, que cayó una helada hace un par de días, pero el invierno, los verdaderos fríos todavía no llegaron. Y decir que es culpa de que estamos en presencia del invierno más frío y por eso falta el gas, claramente, o sea, vivimos en una ficción, no estamos creyendo una que, como bien dice el programa, no la vemos. Esa situación también, digamos, la oposición no presenta tampoco mucha propuesta, porque si vos tenés un gobierno que, como el que vemos, como que nosotros creemos que es, con todo lo que está pasando, más desempleo, hay casi 300.000 cuentas sueldos menos, o sea que hay un dato de ellos, del Banco Central, donde hay muchos despidos. Ahora, la parte de que pueda seguir, entre otras cosas, parte de que este gobierno siga teniendo algo de banca, es que también hay una oposición que lo que hace es decir, lo mal que está haciendo este gobierno y no presentar alguna salida o alguna propuesta. También deberíamos pedirle un poco a la oposición que presente a ver qué salida tenemos ante esta situación. Si no, estos tipos van a tener un tiempo más. Bueno, arrancamos este pequeño bloque sobre el tema que habíamos preparado antes de la entrevista, que seguramente lo vamos a retomar y se va a charlar con el entrevistado, que es cuál es el efecto de las decisiones del sector público sobre la valorización de inmobiliaria en la ciudad, ¿no? Porque hay ciertas decisiones que por zonificación, por obras públicas que se hacen, asfaltos, servicios que se van llevando a diferentes lugares, que hacen que los lotes, los terrenos, las casas aumenten su valor, ¿no? No es lo mismo vivir en una calle de tierra que vivir en una calle con asfalto, y eso por obra pública, ¿no? Y muchas veces el propietario de la vivienda no tiene una acción positiva o una acción propositiva para que se lleve adelante esa obra y asume todos los beneficios
los toma como propios, ¿no? Pero después cuando lo venden, o cuando hace una obra, o por ejemplo una decisión de aumentar la capacidad de construcción, ¿no? A veces que se hace, la normativa plantea que se puede hacer una casa y después se aumenta la posibilidad de hacer edificios, entonces en el mismo lugar antes lo podía vender para hacer una casa, y por una decisión administrativa del Estado, por una ordenanza, por un código de edificación, o lo que sea, una decisión de excepción, se permite que ese lugar se pueda construir más. Entonces, eso termina siendo incorporado al valor inmobiliario de ese propietario, y no el Estado queda mirando por la ventana ese valor, ese aumento de valor, ¿no? Entonces, digamos, sería como la participación del Estado a la hora de hacer una calle, digamos, y cómo se ve incrementado el valor de la propiedad, justamente por la suma del servicio, sea asfalto, cloaca, gas, el que sea, y siendo siempre el Estado el que asume, digamos, el que financia la totalmente, obra. sí. Eso en la teoría y en el sentido general no es algo nuevo. Se habla de la renta urbana y de la plusvalía urbana muchas veces, ¿no? Y cómo el Estado participa en esta valorización inmobiliaria, ¿no? Entonces, hay experiencias municipales a nivel provincial. Son muy conocidas la de Trenquelauquen, la de La Plata en su momento también fueron una de las pioneras. Y la ley de acceso justo al hábitat es una ley que se hizo en el 2012, que tiene como eje esto de cómo hacer que la ciudad sea más equitativa, ¿no? Sea más igual, que haya mayores valores de equidad. Entonces, no la cuestión de recaudar, no sé, que muchas veces se la reduce a esa cuestión, pero decir qué hacer con ese recurso, ¿no? Que se recauda. Porque claramente es como el Estado se apropia, en el buen sentido de la palabra, de una obra pública que se hizo con recursos públicos, que no quede 100% volcado en el privado, sino que se puede hacer otras obras en otros lugares, se pueda complementar con otros servicios, en lugares donde actualmente no llega el Estado, ¿no? Entonces eso se planteó. Lo importante es que el Estado esta ley provincial tiene que bajarse en los municipios, no tiene que estar el reconocimiento por ordenanzas, y muchas veces pasa por la fiscal impositiva. Siempre se habla de que como recauda el Estado municipal, que recauda poco y recauda mal, o que siempre recauda sobre las tasas urbanas. Es decir, bueno, hay otras posibilidades, y que son estas ordenanzas, ¿no? Esta parte. Y yo estuve averiguando un poco, entré a 2 fiscales impositivas actuales de la zona. Uno es Bahía Blanca y otro es Tres Arroyos, y en las 2 tienen esta participación del municipio en la obra pública, que de este diferencial de valor por una obra pública o por cualquier decisión administrativa que toman los lotes, tienen la posibilidad de el 10% de esta valorización va al Estado, ¿no? Entonces no recauda solamente con el frentista. El 10% del incremento de ese valor. Exactamente. No es que va y te va a golpear la puerta y decir, bueno, che, yo te hice la calle, dame el 10%. Dame el diezmo. Claro. Sino que cuando se vende, cuando se pide el permiso de construcción, cuando se cambia de uso de vivienda a comercio, ¿no? Ahí es cuando el Estado dice, bueno, esto lo pudiste hacer porque yo te modifiqué el código de construcción, yo te permití que, entonces ahí hay parte que tiene que volver al Estado. Yo te hice se hizo la calle, entonces por eso hizo que el valor aumente, ¿bien? Eso vía tasas, ¿cómo es fiscal impositiva, una tasa específica es que de contribución por mejora, se llama en algunos municipios, y yo el dato que tengo es que en muchos municipios existe. Ya hablamos de Trenquelauquen, en Zárate, en La Prida, Escobar, Lincoln, Presidente Perón, Mercedes, Tigre, Fernández, San Vicente, Vicente López, Luján, Balcarce, Lavalle en el 2018, Moreno en el 22 y Saladillo en el 22. Eso es lo que yo pude investigar más o menos mirando en cómo esta ley de acceso justo al hábitat está implementada en muchos de estos municipios, ¿no? Pero bueno, me parece que hay muchas cosas por donde se puede avanzar y no dejar que la cuestión del interés privado y que quede concentrado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en Necochea hubo varias decisiones administrativas que permitieron que exista esta valorización inmobiliaria. Por ejemplo, en el año 2019 se hizo un nuevo código de construcción, ¿no? De edificación. Eso es ahora, hace 5 años. Y se permitieron construir en altura mucho más de lo que actualmente, lo que se permitía previamente. A tal punto que tuvieron que la 10 y la 91
ponerle un límite porque eran excesivamente altos lo que se podía permitir con el criterio del ancho de la calle. Se planteaba siempre que tiene que ser el doble del ancho de la calle. Entonces, como se iban de mambo con las alturas en esa perdía la lógica. Entonces, el año pasado hicieron una ordenanza diciendo no, tanto construcción no se permita, pero ¿qué pasa en el resto de las calles? Yo me planteo, la 502 en Quequén, toda la construcción que se están haciendo es por una modificación. ¿Por qué no se hizo antes y por qué se está haciendo ahora, no? Entonces, evaluar esas cuestiones de cómo esa renta privada terminó, o ese permiso de construcción que se le está dando por esas construcciones, termina siendo un negocio para el constructor y el Estado termina mirándolo por la ventana. Es decir, cómo, perdón, pero en un terreno que solamente se podía construir una determinada cantidad de metros y que iba a tener un determinado valor, se construye un edificio que multiplica en varias veces el valor del inmueble, ¿no? Se compró por un valor que se podía hacer casas bajas y se termina haciendo ahora un negocio, un super negocio, que lo mismo pasa con la 58. Ahora se asfaltó el tramo de la 75 a la 91 y se hizo muy atractivo todos los lotos de la 91 hasta por el lado de los Molinos. Y ahí son lotes de mayor tamaño, entonces se está hablando de hacer barrios cerrados, club de campo, cabañas, barrios privados. Me parece que eso es por la valorización inmobiliaria que se está permitiendo. Entonces discutámoslo, porque si no terminamos mirando por la ventana. Respecto de Quequén, tengo un dato como para aportar, que es que en el transcurso de este año y parte del año que viene, 150 unidades habitacionales son las que se van a estar estrenando en los 4 o 5 edificios que se están haciendo sobre la 502 y aledaños, ¿no? Más de 150 departamentos se están estrenando, terminando en el transcurso de este año y parte del año que viene. Digamos, claramente un negocio y que no está mal, no digo que está mal, pero si no, ¿cómo hacemos para que eso no termine quede siendo algo para la ciudad? No la ven. Escuchá y abrí bien los ojos. Estamos en línea con Fernando Berkovich. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en vivienda, transporte, infraestructura y espacio público. Escribe en Trama Urbana, en un newsletter quincenal para el portal Cenital, y tiene una columna quincenal sobre urbanismo en Pasaron Cosas, en Radio con Vos. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Te presenté bien? Sí, perfecto. Bárbaro, ¿cómo andás? Bien, todo bien, ¿sabes? Bien, todo tranquilo por acá. Fernando, ¿conocés la ciudad de Necochea? ¿Tenés ideas si existe? ¿Algún verano que has venido por acá, por las playas? Sabes que no, que desde las pocas ciudades de la costa que no conozco. Siempre escuché que hay mucho viento, pero eso es una difamación que nos hacen desde Mar del Plata, que hay que rebatirlo. El factor climático es el mismo en toda la costa, eso hay que... Y las mejores playas. Y las playas más grandes también tenemos acá. Bien localista. El espacio público no está tan avanzado en los balnearios, así que hay lugar para veranear libremente. Che, bueno, primero te damos la bienvenida. No sé si, el tema fundamental de esta charla es por el tema del transporte público. No sé si sabés que tenemos el título del municipio de la Argentina con el transporte más caro del país, casi 1.000 pesos. Y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la importancia de tener o no tener un transporte público en una ciudad, en un territorio? ¿Cuál es la función del transporte público? ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? No, bueno, la función del transporte público es básicamente llevarnos a los lugares donde queremos ir, ya sea a laburar, a estudiar, a compartir nuestra vida, a hacer algo de ocio también, y también un poco quitarnos de los modos de transporte privado, ¿no? del auto sobre todo, que es mucho más ineficiente en términos de ocupación del espacio, en términos económicos, en términos ambientales y demás. Entonces, un transporte público eficiente hace que todo el transporte en general funcione mejor, la movilidad, para decirlo de una forma más amplia, ¿no? Entonces, cuanto más accesible es el transporte público, digamos que mejor para toda la sociedad, porque es más eficiente. Entonces, siempre hay que recalcar eso, ¿no?
Uh-huh. Y el servicio de transporte acá está concesionado a una empresa privada, ya tiene casi 30 años la concesión. Y bueno, ¿cómo se funciona la cuestión del negocio, ¿no? Con el fin social, ¿no? Esto del traslado, ¿no? De conectar la ciudad en diferentes lugares. ¿Cómo funciona en otros lugares? ¿Cómo convive esto de serlo lucrativo y además tener otras funciones, ¿no? Bueno, eso es bastante variable, depende de cada ciudad, pero lo que siguen la mayoría de las ciudades, por no decir en todas, siempre hay una participación pública, ¿no? del Estado en el transporte público, ¿no? Siempre es o un organismo de control o lo gestiona directamente, ¿no? De las experiencias más robustas, digamos, más eficientes del mundo en general, el transporte lo gestiona directamente el Estado, pero también hay a veces experiencias virtuosas de participación público-privada, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que importa es que el transporte público tenga una cobertura mínima, digamos, en términos territoriales, una frecuencia que permita que tanto que a toda hora del día, digamos, se pueda usar, y además que tenga que ser pagable, digamos, asequible por toda la población, ¿no? Estas tres condiciones, digamos, son las condiciones mínimas. Después si lo maneja el Estado directamente o lo maneja una concesión, bueno, eso ya es un debate más fino, pero el objetivo siempre es el mismo. Y también hay otra cuestión, que es que en todas las ciudades el transporte público está subsidiado por el Estado, ¿no? Porque no es un negocio, digamos, rentable, digamos, para el privado. En esto un privado puede ponerse a gestionar el transporte público y le va a ser rentable. Es muy difícil que eso suceda, ¿no? Hay alguna experiencia aislada, pero en general siempre el Estado ahí aparece subsidiando, digamos, directamente a la población o a las empresas de transporte para que la tarifa sea más baja. Eso es una norma a nivel mundial, ¿no? No es solamente acá a nivel nacional, que hubo también ahora un corrimiento del Estado Nacional, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, en el interior, de no financiarlo el fondo de transporte. Sí, la provincia aporta su recurso, pero bueno, hubo un corrimiento que hizo que, por lo menos acá en Necochea, tengamos el boleto, o el primero es declararse la crisis de transporte, la emergencia del transporte público, dándole la potestad a la empresa de fijar el valor del transporte que ella creía conveniente, y así llevarlo a casi 1.000 pesos como un valor fuera de lo normal y superior a la media a nivel nacional. Fernando, te hago una consulta. Vos hablabas el tema esto de... yo te leí que el tema, por ejemplo, del subte, cuando estaba estatizado, en principio de los 90, hasta que se privatiza, funcionaba mejor y era rentable, ¿no? Después hablaste del tema de los trenes, también te leí sobre, bueno, que funcionaron mejor después del 2012, cuando se estatizan varias líneas. Con el tema del colectivo, por ejemplo, hablábamos en el programa anterior que había, por ejemplo, ejemplos de Bahía Blanca con SAPEN, que es como una sociedad anónima que es mayoría accionaria del Estado, o algunas empresas estatizadas. ¿Ves la posibilidad también de que se puedan estatizar o las ventajas de que se pueda estatizar el colectivo? Un poco volviendo a lo anterior, creo que no depende tanto, o sea, puede ser ventajoso que se estaticen algunas líneas, o que haya líneas del Estado, porque seguramente habría una planificación quizás un poco más inteligente, pero también esa planificación se puede hacer desde el modelo más público-privado, concesionado, con líneas concesionadas y demás. No creo que sea una condición sine qua non que el Estado tome las riendas del transporte de colectivos, digamos. Sí creo que los modelos más virtuosos que cumplen las tres condiciones que dijimos antes, que son cobertura territorial de tiempo y asequibilidad, digamos, son de gestión estatal, como puede ser, no sé, el sistema de transporte de Chile, de Santiago de Chile, donde los colectivos están algunos concesionados, pero con un fuerte control estatal, mucho más que en Argentina. Uh-huh. Acá haciendo como un checklist. O en Rosario, te podría decir también. Claro. Y hay un modelo también
Claro, acá haciendo, como estos 3 puntos que marcaste, acá están en una cuestión de bastante funcionamiento deficitario. Y bueno, el rol del Estado controlando y por lo menos poniendo ciertas reglas, acá como que termina siendo bastante laxo, ¿no? en la reglamentación. Te cambio de tema y también nos interesaba charlar con vos el tema de los espacios públicos, ¿no? La importancia que tienen los espacios públicos en la construcción de un territorio, de una ciudad accesible para el disfrute, ¿no? Con acá siendo una ciudad veraniega, con las playas, con parques, con lugares de uso común, y siempre está como el interés privado de avanzar, ¿no? Y de construir torres de vivienda, intervenirlo para el uso particular y privado para cierto sector, con una cancha de pádel, de golf, de lo que sea, e ir perdiendo esos espacios. Es un fenómeno creo que mundial también, ¿no? De cómo se va avanzando y qué postura, cómo lo ves vos, como la importancia de no ir retrocediendo en esos lugares, que siempre se habla de la ciudad del no, que no se quiere que se avance el crecimiento, y bueno, por lo menos son discusiones que acá en el local lo tenemos, y nos interesaría saber vos qué podés aportarnos desde el conocimiento del urbanismo, ¿no? Sobre el rol de estos espacios. No, a ver, el espacio público debería ser como el eje de toda planificación urbana, digamos. Entonces, que se pierda espacio público siempre es un problema, y quizás si hay algún caso en el cual se justifique digamos, sacrificar espacio público por otra función, como por ejemplo puede ser vivienda, bueno, yo siempre ahí lo que digo es, bueno, veamos para qué estamos haciendo eso, ¿no? Porque si es para, no sé, satisfacer alguna necesidad que tiene la población que vive en esa ciudad, o de repente, bueno, hay un exceso de espacio público, aunque también me cuesta pensar en qué sería un exceso de espacio público, pero si pongamos que, bueno, ya está satisfecha de esa necesidad y de repente, bueno, hay que construir vivienda para que determinada población acceda a la vivienda, bueno, pero en general la realidad es que el espacio público se termina sacrificando en pos de negocio, más que en pos de una necesidad. Entonces, bueno, ahí me parece que la discusión es si el Estado está, digamos, gestionando de manera justa el territorio cuando vende una tierra pública, por ejemplo, que acá, no sé, en la Ciudad de Buenos Aires es un mecanismo bastante común, ¿no? Como los convenios urbanísticos donde se vende parte de la tierra pública, pero a cambio, bueno, el privado desarrolla algún espacio público. Bueno, eso es muy común y en general es algo que sí está muy de moda acá en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades, pero que en otras ciudades no. En otras ciudades en general se avanza hacia la conquista de nuevos espacios públicos, ¿no? Con distintas estrategias. Yo no conozco Necochea, pero me imagino que, bueno, por los ejemplos que mencionabas de la cancha de pádel y demás, bueno, no parecería ser como un ejemplo virtuoso donde se sacrifica espacio público en pos de una necesidad de la ciudadanía, sino medio que por una minoría. Entonces, bueno, ahí es más problemático. Sí, es acá en el tema del parque, del parque de Necochea, es donde se quiere, o sea, hay siempre un intento de un avance inmobiliario sobre un espacio verde, donde en Necochea hay espacio para construir, hay mucho espacio en comparación con otras ciudades. Te quería hacer una pregunta, esto es muy alejado por ahí para nosotros, pero o para charlarlo. En París, Anne Hidalgo propone, no solamente que propone, sino que pone manos a la obra, sobre lo que se llama la ciudad de 15 minutos, que es tener espacios verdes, salud, educación, trabajo, todo dentro de un radio de 15 minutos de la propiedad de cada uno, de donde vive cada uno. Con las diferencias del caso con nuestro país, con Latinoamérica, ¿qué cercanía ves o cómo ves que se puede desarrollar en un país como el nuestro o en ciudades de nuestro país? No, creo que, a ver, la ciudad de los 15 minutos es un título que se le puso a algo que tiene una historia más larga en el urbanismo, que es básicamente la ciudad de cercanía o la ciudad con una densidad óptima, la cual te permite eso, como tener no un centro
no sé, industrial, un centro comercial, un centro laboral, etcétera, sino sea una ciudad donde vos tengas varios centros y puedas como satisfacer distintas necesidades cerca de tu casa. Y yo creo que eso es totalmente factible, pero de nuevo, no volvemos un poco a lo de antes, cuando decimos, bueno, ahí se necesita una planificación del Estado, pero también una planificación que involucra a las personas que viven en los barrios, para que eso suceda, ¿no? Tanto en cuanto vos siempre tengas la planificación urbana guiada por el desarrollo inmobiliario, eso es un poco más complejo, ¿no? Pero sí creo que a través de distintas herramientas podés generar eso, y sí, París es un ejemplo donde bueno, se ganó mucho espacio público, se modificaron ciertas normas para poder llegar a eso, pero bueno, siempre ahí hay que tocar algunos intereses, sobre todo aquellos que quieren, bueno, maximizar la renta inmobiliaria, que es lo que sucede en todas las grandes ciudades y también en ciudades intermedias. Uh-huh. Hablando esto de la necesidad de la planificación y el control del Estado, a nosotros siempre como queremos poner sobre discusión acá en Necochea la cuestión de la ley del acceso justo al hábitat, ¿no? De como la importancia del Estado participando en la valorización inmobiliaria por algunos lados también, teniendo un rol más activo. No sé cómo hay otros municipios que fueron adaptando ordenanzas a esta ley que se hizo a nivel provincial. Acá, como está muy verde, esa discusión nunca se dio y se da rienda libre al mercado inmobiliario, a los desarrolladores, ¿no? Y el Estado termina mirando por la ventana y teniendo un rol totalmente secundario. Y no sé si podés rescatar alguna experiencia, o no sé si lo tenés trabajado. Creo que algunos te escuché hacer referencia a esta ley. Y cuál sería la cuestión virtuosa, ¿no? De estar, por lo menos el Estado, esto lo que planteas, que sean que intervenga activamente y no mirarlo, ¿no? desde un costado, y que toda la ganancia sea para un sector concentrado, ¿no? Claro, sí, lo que plantea la ley de acceso justo al hábitat es justamente que la plusvalía, digamos, el valor agregado que le da una determinada norma de la tierra, como puede ser un cambio en el código urbanístico o permitir determinadas construcciones donde antes eran para otro uso, o incluso el surgimiento de un barrio privado, bueno, eso tenga como contracara una retribución para el municipio, y de esa forma, bueno, como que esa ganancia que se produce por una acción estatal, digamos, sea coparticipada de alguna forma entre toda la ciudadanía. También, bueno, implementa el impuesto al baldío, que es muy interesante en términos de dinamizar un poco la construcción y la tierra ociosa, que es uno de los grandes problemas de las ciudades. Pero bueno, eso no todos los municipios lo implementan, tengo entendido que la mayoría no lo implementa, porque bueno, muchas veces también el municipio prefiere no meterse en determinados negocios porque bueno, entiende que metiéndose en esos negocios por ahí, no sé, perjudica la actividad económica de la construcción, y eso bueno, también es un problema, ¿no? Porque en realidad es una mirada bastante cortoplacista, ¿no? Porque la construcción te puede dar algunos empleos más hoy, pero a la larga termina perjudicando el desarrollo de la ciudad y termina siendo mucho peor. Y también hay otros municipios que no lo pueden hacer porque no tienen capacidad, eso es la verdad, y creo que ahí también hace falta, ¿no? Como desde la provincia quizás acompañar un poco más a los municipios para que implementen esa ley. ¿Vos tenés el dato de que son pocos municipios de los que están aplicando esta ley? Sí, de los 135 te diría que son, no sé si más de 10 o 15, no tengo el número exacto, pero no son muchos. Mira, interesante, porque la ley ya lleva unos cuantos años, ¿no? De ser sancionada. Sí, como 15 años, claro. Claro. Pero al tener que ser implementada, o sea, muchos de esos instrumentos tienen que ser implementados por los municipios, bueno, en muchos casos no adhieren los municipios por distintas razones. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Fernando Berkovich, especialista en transporte público y diseño urbano. Martín es mi nombre, Fernando. Me presento.
Y te vuelvo al tema del transporte. Una lástima que no conozcas Necochea, porque por ahí entenderías un poco la dinámica de la ciudad en cuanto al transporte público. Además de por el viento, como mencionabas al principio de la entrevista, vamos a ser conocidos... Perdón por eso, pero la realidad es que por el dato que me habían dado. No, sí, nosotros estamos muy acostumbrados, pero bueno, siempre tratamos de rebatir porque justamente consideramos que es un poco de mala prensa que nos hacen. Sin embargo, ahora vamos a ser conocidos también, creo, por esto de tener el boleto plano más caro, el pasaje más caro del país, ¿viste? Una situación que nos ubica, digamos, en un momento en donde cuestionamos el transporte público y el rol que ocupa, ¿no es cierto? O que debería ocupar. Claramente que hay, cada ciudad tiene como su, digamos, su demanda en cuanto al transporte público y no todas las ciudades se podría seguir el mismo modelo, digamos, ¿no? Vos hablás de que el Estado tiene que tener un rol participativo justamente para que se cumpla, ¿no?, cierta normativa, que acá eso no sucede. Y la pregunta concreta es, ¿vos cómo concebís el transporte público? Digamos, ¿como una necesidad, como una opción? O sea, ¿cuán importante es dentro del diseño urbano el transporte público? No, me parece uno de los 3 ejes más importantes. Te diría que junto al espacio público y al acceso a la vivienda, digamos, el tercer eje es el transporte público, digamos, la movilidad, digamos, en el sentido amplio, pero el transporte público es fundamental para cualquier ciudad que quiera funcionar de forma democrática e inclusiva, ¿no? Y sostenible en términos ambientales también, porque si no tenés un transporte público de calidad, robusto y asequible por todos, no hay posibilidad que esa ciudad se desarrolle en el sentido, digamos, amplio de la palabra desarrollar, ¿no? Hacer una ciudad donde, bueno, solamente la puedan disfrutar quienes tienen automóvil, e incluso quienes tengan automóvil quizás ni siquiera puedan disfrutar demasiado, porque si todos salen con el auto ya sabemos que después la ciudad es un caos. Así que nada, sí, es como, te diría, uno de los 3 ejes transversales de cualquier ciudad que quiera ser habitable. Sí, te damos las gracias, Fernando, por este tiempo, y pensar esto de una ciudad que pierde el transporte público, después es muy difícil volverlo a activar, ¿no? Acá siempre se ajusta por el precio y así excluye a más gente que acá está muy emparentado el transporte público a los sectores que no tienen la capacidad de acceder al transporte privado, ¿no? No como algo que es común. Porque acá el que tiene el recurso se maneja con el medio privado, ¿no? Con su vehículo particular, claro. Y queda como marginado siempre al que no puede tener esa adopción. Entonces, perderlo también es ir más atrás en el desarrollo de la ciudad, en hacerla más accesible al resto de... Más inclusiva. Más inclusiva. Uh-huh. Así que bueno, nos dejaste pensando en muchas cosas desde otro punto de vista y nosotros venimos pensando. Te damos las gracias por estos minutos y bueno, si tenés ganas de conocer Necochea en verano, ahora está haciendo un frío tremendo, te esperamos por acá y bueno, y derribamos mitos, ¿no?, del viento. Una para terminar y cerramos. Sé que sos bostero de Román, hoy juega Boca, yo también soy bostero y también soy de Román. Uh-huh. ¿Cómo ves el equipo de Martínez para hoy y cómo ves al club manejado por Juan Román Riquelme? Bueno, el club no tengo tantas referencias, pero porque no estoy en trámite de ser socio adherente, pero no soy socio pleno, no voy a opinar, pero entiendo que por algunos números y demás, entiendo que el club está bastante mejor que antes, pero ahí sobre el equipo lo veo bien. La verdad que hace mucho que no veía a Boca jugar tan bien, estamos con un poco de mala suerte, sí, pero coincido. Pero vamos arriba, como dicen los uruguayos. Esperemos clasificar hoy. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias por la disposición para la entrevista. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Bueno, muy buena la entrevista. La verdad que poder charlar con una persona, Fernando Berkovich, el hermano de Alejandro Berkovich, referente a nivel nacional del periodismo y de la economía también. Nos dio como cierto pantallazo diferente y complementario de lo que venimos charlando. No sé qué les
No, que es todo un tema el transporte y el urbanismo, la verdad que otra vez la sensación de abordar el tema y quedarnos con muchas cosas para decir y con muchos temas dentro del, digamos, de la temática por abordar, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de aplicar el concepto a la ciudad. Sí, en un momento donde tenés conflicto de transporte, conflicto de vivienda, conflicto, bueno, obviamente lo que es el hábitat en general. Sí, me parece como que vamos entrando en situaciones de pensar la ciudad, pensar el territorio, Sí. desde otros lugares, con más profundidad en el análisis. Y me parece que es como el ejercicio de decir, bueno, vamos caminando, no nos quedamos en la superficie, sino vamos tratando de... Sí, hay una cuestión también que la ciudad debería como contemplar como un tema de suma importancia, es el diseño urbanístico, digamos, ¿no? La ciudad está creciendo para un determinado sector y la falta de servicios y planificación es verdaderamente muy notoria.